Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Sean todos muy bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes y hoy pues vamos a desarrollar un tema muy interesante también que se denomina el cáncer de mama, ¿ok? Mi nombre es Jean-Pierre Virrada, soy tutor del proyecto Hermano Mayor y junto con mi compañera Lucía Guamán vamos a desarrollar el tema. Bien, vamos a comenzar hablando de qué es el cáncer de mama. Y bueno, el cáncer de mama es una patología que consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. ¿Ok? Estamos hablando entonces de la proliferación descontrolada del tejido mamario, o sea, de un tumor maligno. Y son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva, como es lo característico cuando hablamos de cáncer, ¿verdad? Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de vasos sanguíneos, a través de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. Y el cáncer de mama puede aparecer tanto en mujeres como en varones, pero predominantemente en mujeres en un 99% de los casos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo ha ido evolucionando o cómo es la epidemiología del cáncer de mama y algunos factores de riesgo. A nivel mundial, el cáncer de mama ocupa el primer puesto en frecuencia de cánceres. O sea, ¿qué quiere decir? Que es el más frecuente a nivel mundial. ¿Ok? Pero bueno, esto tiene diferentes connotaciones ya si hablamos a nivel de país, ¿no? Porque algunos tienen como predominancia cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, etcétera. Pero a nivel mundial, el cáncer de mama es el más frecuente. Y en los últimos años, la tasa de incidencia ha ido aumentando gradualmente un 0.3% por año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que anualmente hay más casos de cáncer, pero la frecuencia puede haber ido aumentando. Sin embargo, la tasa de mortalidad por esta patología ha ido disminuyendo. ¿Y por qué ha ido disminuyendo la mortalidad? Justamente porque las pruebas de screening han ido avanzando y se detecta cada vez más precozmente el cáncer de mama. Y también gracias a digamos así, a la promoción, ¿no? Y a la prevención de la salud, haciendo charlas de autoexamen de mama y todo esto, es que ha ido disminuyendo la mortalidad. ¿Por qué? Porque al momento de detectar un cáncer de mama precozmente, es mucho más fácil tratar y tener, pues, resultados positivos. Entonces, si bien es cierto, el cáncer de mama está aumentando, ¿no? En la tasa de incidencia, pero también la mortalidad vemos que va disminuyendo. En algunos países desarrollados, sobre todo, el cáncer de seno es el más común entre las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, que de cada 8 mujeres, una padece de cáncer. Esto es aproximadamente un 13%. ¿Y qué pasa con el cáncer de mama en cuanto a la mortalidad? Bueno, hasta ahora el cáncer de mama sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial en cuanto a neoplasias, ¿ok? En cuanto a todos los tipos de cánceres, el cáncer de mama viene a ser la segunda causa de muerte. A veces superado solamente por el cáncer de pulmón, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de una mujer, de que ésta muera, la probabilidad de que una mujer muera por cáncer es de 1 en 38. O sea, de 38 mujeres que pueden padecer cáncer, una va a morir, sí o sí. Esto es más o menos un 2.6%. ¿Y cómo vamos con el cáncer en nuestro Perú? Bueno, el cáncer de mama en el Perú es la segunda neoplasia más frecuente. Bien, es la segunda neoplasia más frecuente. Y bueno, en un informe del año 2016 hasta el año 2011, en vigilancia epidemiológica de cáncer, se notificó de que 11.340 casos de cáncer de mama a nivel nacional habían sido pues notificados, ¿no? Esto representó el 10.3% de los cánceres y con una tendencia a incrementarse para los años subsiguientes. Entonces,
más o menos el incremento de los casos de cáncer van a ser en un promedio de 4.500 a 4.600 nuevos casos por año en el Perú, ¿ah? En el Perú. Esto representa más o menos a 15 casos nuevos por día, ¿ok? De 15 a 20 casos nuevos por día. Entonces, es una patología muy frecuente, es una patología con la que nos vamos a encontrar sí o sí en algún momento de nuestra vida. Por ello es que tenemos la obligación de conocer cómo es la fisiopatología, cómo es el tratamiento, pero sobre todo, cómo es la parte preventiva. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía de la mama para entender después, más adelante ya el contexto de la fisiopatología. Como vemos en la imagen, la mama está formada por varios lóbulos. Es un tejido lobular, ¿no? Y este tejido lobular, pues, contiene diferentes tipos de células. Como vamos a ver aquí, alrededor de estos lóbulos, o de estos, perdón, de estos alvéolos, se tiene células mioepiteliales, ¿no? O sea, células musculares. Y por dentro de estas células se encuentran las células estromales. Estas células estromales están rodeando los ductos, pues por donde va a ir la leche en el caso de funcionalidad de estas células estromales. ¿Y cuándo es que funcionan estas células estromales? Pues funcionan posparto. ¿Sí? Después del parto o en las últimas semanas del embarazo, ya hay una estimulación de la prolactina que va a hacer de que estas células estromales empiecen a secretar leche, ¿no? Y esta leche va a viajar a través de estos ductos y estos ductos se van a conectar con otros ductos y van a formar conductos largos que se llaman los conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos van a llegar a la región de la areola y después al pezón, donde van a ser inyectados. ¿Sí? Bien, entonces vemos cómo está constituido a nivel celular y a nivel anatómico estas glándulas mamarias. Más o menos tienen unos de 15 a 20 lóbulos mamarios predispuestos en forma concéntrica. ¿Okay? Delante de la aponeurosis del músculo pectoral mayor, ¿no? Ahí se encuentran estas dos glándulas mamarias. Recuerden que son glándulas bilaterales, ¿no? Y por ello mismo el cáncer de mama puede darse tanto en una como en las dos mamas. Y vamos a ver ahora cómo es la distribución de los nódulos linfáticos, porque les decía hace un momento que el cáncer de mama se puede diseminar a través de dos vías, a través de la vía sanguínea y a través de la vía linfática, pero la más común es la vía linfática. Y es que acá nosotros tenemos varios grupos ganglionares. Tenemos como 5 grupos ganglionares en la región torácica y vamos a hablar de algunos de estos, de los principales que se involucran con la diseminación de cáncer de mama. Vemos acá el grupo axilar, ¿no? El grupo de los ganglios axilares o ganglios linfáticos axilares. Pues vamos a ver acá el grupo de los ganglios linfáticos infraclaviculares, ¿no? Que se encuentran debajo de la clavícula. Por arriba veremos el grupo de los ganglios linfáticos supraclaviculares y en la región medial vamos a ver los ganglios mamarios internos. Pero fíjense cómo es esta red, ¿no? Linfática. Esta red linfática va a desembocar hacia dos zonas principalmente. Uno, hacia la región axilar, ¿ve? Hacia la región axilar, y después hacia la región supraclavicular, llegando casi hasta el cuello, ¿no? Y después ya en el cuello nos vamos a encontrar con un montón de grupos ganglionares, y es por ello de que vamos a ver frecuentemente que el cáncer de mama también va a generar algunas hipertrofias en ganglios linfáticos a nivel cervical o a nivel axilar. Entonces, en el autoexamen de mama, ¿no? Ya más adelante, mi compañera nos va a hablar de esto, del autoexamen de mama, porque es importante entonces examinarse esta zona, ¿no? La región axilar y también la región cervical, ¿ve? Hasta la región cervical puede diseminarse. Bien,
Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la etiología del cáncer de mama. La etiología del cáncer de mama tiene como base dos aspectos. Puede ser una etiología esporádica, ¿sí? O una etiología hereditaria. ¿A qué nos referimos con una etiología esporádica? Bueno, la esporádica quiere decir que a cualquier persona, cualquier mujer o varón, le puede dar el cáncer de mama, sin la necesidad de tener el factor hereditario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes eh, mamá, abuela, primas, hermanas que hayan tenido cáncer, eso no quiere, de cáncer de mama, eso no quiere decir que a ti no te vaya a dar. Entonces puede desarrollarse de forma esporádica, ¿sí? Y esto tiene una explicación fisiopatológica que veremos más adelante, asociada a la exposición hormonal. ¿A la exposición de qué hormona? Principalmente a los estrógenos, ¿ok? A la hormona de los estrógenos. Entonces, esto también incurre un poco, ¿no? En el, digamos así, en la producción o en la exposición prolongada ante los estrógenos, ya sean estos estrógenos endógenos o exógenos, igual, la exposición prolongada a estos estrógenos puede incurrir en un desarrollo de cáncer de mama. Pero para que suceda esto, tienen que pasar algunas mutaciones, por lo menos unas 2 mutaciones genéticas en el control de la replicación celular y recién ahí se formaría el cáncer de mama, ¿no? Bueno, entonces también el diagnóstico es más probable en mujeres postmenopáusicas a raíz de esto mismo que estábamos explicando. Es que las mujeres postmenopáusicas han estado más expuestas, ¿no? Han estado más expuestas ante estos estrógenos, porque recuerden que desde la vida fértil de una mujer, desde la menarquia, ¿no? Los ovarios empiezan a producir los estrógenos hasta que llega la menopausia, ¿no? Una vez que la mujer ha dejado de menstruar por lo menos un año, ya la podemos considerar como menopáusica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante todos esos años que ha estado ovulando, ha estado produciendo estrógenos y estrógenos mediante la ovulación en los ovarios, ¿verdad? Entonces, esta gran exposición se veía en las mujeres posmenopáusicas a veces como una tendencia a ser cáncer de mamas o cáncer de seno, ¿ok? Y bueno, acá vamos a hablar un poquito del papel de los estrógenos, ¿no? De algunos metabolitos estrogénicos y también de la dirección de la proliferación de lesiones premalignas y cánceres, ¿ok? Bueno, el metabolismo de los estrógenos juega un papel importante en el organismo, o sea, de todos nosotros, ¿no? Estando implicados en una gran variedad de condiciones clínicas. Acá, en cuanto a los estrógenos, podemos ver que estos se metabolizan a través de 2 vías, ¿ya? A través de la vía 2-hidroxiesterona y de la 16-hidroxiesterona. Pero esto vamos a explicarlo un poquito más adelante. Esta etiología esporádica del cáncer de mama tiene un mejor pronóstico, tiene un mejor pronóstico. Ya veremos por qué tiene un mejor pronóstico en relación al cáncer de mama hereditario, ¿sí? Ahora, si hablamos de cáncer de mama hereditario, vamos a ver aquí historia de antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver mutaciones genéticas, 2 o 3 mutaciones genéticas principalmente. El diagnóstico va a ser más temprano, quiere decir que no es necesario la exposición hormonal, no va a ser necesaria esta exposición hormonal ante los estrógenos. Por vista esto, pues se le va a diagnosticar a edades tempranas, ¿no? A mujeres de 25 o 30 años, pues lo más probable es de que sea un cáncer hereditario. En cambio, en mujeres posmenopáusicas, lo más probable es que sea un cáncer esporádico. Y por ahí ya vamos viendo el pronóstico.
que tienes entre 25, 30 años, o sea, ni siquiera estás llegando a la mitad de tu edad reproductiva y ya te diagnostican cáncer de mama, oye, podría ser hereditario, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable que sea hereditario y tenga un peor pronóstico, un peor pronóstico, ¿no? En cambio, si ya, bueno, estás en la etapa de la menopausia, posmenopausia, y te detectan cáncer de mama, entonces puede ser esporádico y de mejor pronóstico. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la fisiopatología, ¿ok? Bueno, la fisiopatología de cáncer en general se parece mucho, ¿no? Se parece mucho. Todo comienza ¿cómo? Con una mutación en el ADN. ¿Y por qué puede mutar el ADN de una célula? ¿O por qué se puede lesionar el ADN de una célula? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Hay muchas, digamos, muchos factores que pueden mutar el ADN en nuestras células. Es más, nosotros mismos, todos los días podemos estar teniendo algún tipo de mutación en nuestro ADN, pero nuestras células tienen un sistema de control de división celular. Entonces, estas evitan que estas células que se han dañado se repliquen, ¿ok? Esto ocurre en nuestro cuerpo de forma natural y ahí interviene en los procesos inmunológicos, como por ejemplo las células natural killer, los NK, que pues detectan una célula normal y la fagocitan, la destruyen, ¿no? Y ahora dentro de la misma célula también hay estos procesos de control de división celular. ¿Y qué pasa con una célula que está dañada? Que se apoptosa. O sea, hay una muerte celular programada. La célula misma se destruye, se autodestruye cuando el ADN está dañado. Entonces, hablábamos un poco acerca de los agentes que pueden dañar el ADN de la célula. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser radiaciones, ¿no? Por ejemplo, los rayos X a los que nos exponemos mediante las radiografías, tomografías, etcétera, o también puede ser la radiación misma del medio ambiente, ¿no? O los rayos UV, los rayos ultravioletas, que al llegar a nuestra piel, por ejemplo, a nuestras células de la dermis, pueden causar estas mutaciones de ADN. También puede ser por exposición a algunos químicos o puede ser por algunos, o de forma metabólica, ¿no? De forma metabólica también la liberación de radicales libres también pueden incursionar una mutación de nuestro propio ADN. Recuerden que cuando una célula pues está en su proceso metabólico, ¿qué es lo que necesita? Necesita de azúcar, ¿no? De glucosa. La glucosa entra dentro de la célula por medio de estos canales GLUT, ¿no? Sobre todo el GLUT4, después entra a la célula y dentro de la mitocondria, pues esta glucosa va a generar energía, va a generar ATP, pero esta liberación de ATP siempre produce radicales libres que se van a concentrar en el citoplasma a través de los años y a cada vez que nosotros vamos envejeciendo, estos radicales libres van aumentando. Por eso es que hay mayor frecuencia de cáncer en adultos mayores, ¿no? Entonces, hay muchas causas, muchos agentes que pueden producir mutaciones en el ADN, ¿no? Y producir que estas células después se vuelvan cancerosas. Esto es lo mismo que sucede en las células del tejido mamario. Y ciertos cambios en este ADN se heredan de los padres. Quiere decir que nuestros padres nos heredan estos cambios en el ADN y pueden aumentar significativamente su riesgo en el cáncer de seno, en el caso de cáncer de seno o cáncer de mama hereditario. ¿Hay otros factores de riesgo relacionados con esto? Claro que sí, como en todos los cánceres. Por ejemplo, los estilos de vida, la alimentación no saludable, el sedentarismo, el consumo de comida chatarra, el fumar, el tabaquismo, ¿no? Y muchos otros factores relacionados con esto. Y no solo con cáncer de mama, como les decía, sino con muchos otros tipos de cáncer. Entonces, todos estos factores pueden aumentar la probabilidad de padecer cáncer de seno, aunque aún no se sabe
cómo algunos de estos factores de riesgo causan que las células normales se conviertan en cáncer. O sea, todavía estamos investigando esto a nivel molecular. Las hormonas parecen tener un efecto en muchos casos de cáncer de seno, aunque no se conoce totalmente cómo ocurre esto exactamente. Pero con el avance tecnológico ya estamos viendo cómo son los procesos bioquímicos, biohistoquímicos en el desarrollo de este cáncer de mama, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología de los cánceres de mama que son esporádicos. Les decía de que la implicancia aquí es hormonal. ¿Y qué hormona? Los estrógenos, ¿ve? Los estrógenos. La síntesis de los estrógenos, tanto estrógenos exógenos como endógenos, pueden acelerar el proceso de desarrollo de un cáncer mamario. Esto también tiene como fundamento, ¿no?, la secreción ovárica y extraovárica del estrógeno. A nivel del ovario, vemos que en el ciclo ovárico, pues, al momento de la ovulación, se rompe el folículo y se libera el ovocito secundario, ¿no? Este que va a estar representado aquí como de color azul, este va a ser el ovocito secundario. Pero también se libera un cóctel hormonal, ¿no?, entre estrógenos y progesteronas, pero con mayor predominancia los estrógenos. Entonces, aquí también podemos hablar de un factor de riesgo, de que una mujer que ha estado ovulando, ¿sí?, por mucho más tiempo, en comparación a una que ovuló normalmente, ¿no?, durante toda su vida, está más expuesta ante los estrógenos. Entonces, una menstruación precoz podría tener implicancia en digamos, en la presencia de estrógeno por mucho tiempo prolongado, ¿no? O sea, una exposición al estrógeno prolongado, una menstruación precoz. Precoz hablamos mujeres de menos de 10 años, ¿no? 9, 8 años empiezan a menstruar precozmente, una menarquia precoz. También puede ser lo contrario, ¿no? O sea, que hayas estado menstruando normal, o hayas iniciado tu menarquia normal, pero que tu menopausia se haya vuelto tardía. O sea, que hayas empezado tu menopausia a los 55 años, 56 años, ya es una menopausia tardía. Por lo tanto, también has estado con mayor exposición a los estrógenos. Pero, ¿cómo así estos estrógenos pueden causar este cáncer? O sea, ahí vamos ahora. Dentro de una célula normal, hay receptores de estrógenos, ¿no? Los famosos ER, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estas células cancerígenas tienen mayor cantidad de receptores estrogénicos, ¿ves? Mayor cantidad de receptores estrogénicos. ¿Y para qué sirven estos estrógenos? Para que estas células proliferen, o sea, para que estas células se repliquen. Entonces, si tú tienes una célula no oncogénica que tiene estos receptores en abundancia, estos receptores estrogénicos, y estás expuesta ante los estrógenos, pues obviamente esta célula va a replicarse más rápido, aceleradamente. ¿Ves? Y es más, se va a saltar estos procesos de control celular que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, ahí ya como que podemos entender un poquito la implicancia del estrógeno dentro del desarrollo de cáncer de mama. Por eso, doctores, a una mujer que ha tenido antecedentes familiares de cáncer de mama, no le podemos dar estrógenos como métodos anticonceptivos, ¿ok? Esto es un tanto negligente, digamos así, y se ve diariamente, se ve frecuentemente, cuando las mujeres pues no van a hacerse un control o una planificación familiar
donde un especialista, simplemente pues la amiga de la amiga le recomendó que tome unas pastillitas anticonceptivas porque le estaba yendo muy bien a ella, ¿ve? Entonces, ¿qué hace? La señorita va a la farmacia y pide un método anticonceptivo, le dice, quiero las píldoras, estas píldoras. Ok, entonces le dan en la farmacia sin siquiera preguntar sus antecedentes familiares, sin preguntar ni siquiera si es que su mamá tuvo cáncer de mama o su abuela o alguien en su familia, su hermana tal vez, ¿ve? Y ahí estamos cometiendo una negligencia, porque al exponerla ante los estrógenos exógenos que tienen estos métodos anticonceptivos orales combinados, estamos aumentando el factor de riesgo de que haga cáncer de mama, ¿ok? Entonces, por favor, antes de dar un método anticonceptivo hormonal, sobre todo con contenido estrogénico como el estradiol, el estriol, tenemos que preguntar si es que la paciente tuvo antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿ok? Porque imagínate a tener antecedentes hereditarios de cáncer de mama y encima exponerla a los factores estrogénicos, estamos duplicando la probabilidad de que haga cáncer de mama, ¿ok? Bien, ahora, eh, en cuanto al factor hereditario, ¿sí? Acá vamos a ver dos mutaciones genéticas. Vamos a ver las mutaciones genéticas de los genes BCRA1 y BCRA2, ¿ok? El 25% de los cánceres hereditarios es debido a estas mutaciones, ¿no? O se asocian a estas mutaciones de BCRA1 y BCRA2, que en algunos casos, en algunos libros los van a llamar como BRCA1 y BRCA2, ¿ok? Aquí vamos a ver que los antecedentes familiares, ¿no? De primer grado, van a provocar un 13% de factor hereditario. En caso de los múltiples, un 1% de múltiples familiares, y en caso de cualquier familia de cualquier grado, un 50%. Y no solamente, ojo, no solamente estas mutaciones genéticas de BCRA1 y de BCRA2 se asocian solamente al cáncer de mama. También estos pueden estar asociados a cáncer de ovarios, ¿ok? Por lo tanto, una mujer que tuvo cáncer de mama hereditario puede también hacer un cáncer de mama de ovarios más adelante. De ahí la importancia de detectar estos genes, esta mutación de estos genes, ¿no? De los BRCA1 y BRCA2, porque incluso se podrían hacer tratamientos profilácticos, como por ejemplo la oforectomía o la mastectomía profiláctica. O sea, se pueden sacar los ovarios, se pueden sacar las mamas para prevenir el cáncer de mama. Si es que tú sabes que tienes estos genes mutados, entonces es conveniente hacerte una mastectomía o una oforectomía profiláctica. Así como lo hizo, por ejemplo, Angelina Jolie se hizo una mastectomía profiláctica porque ella tenía antecedentes de cáncer de mama. Su mamá había sufrido cáncer de mama, sus tías, su abuela, y todos en su familia tenían cáncer de mama. Entonces, se sometió a una mastectomía profiláctica y evitó pues tener cáncer de mama, porque ya tenía estos genes mutados, ¿ok? Y estos genes, ¿para qué sirven? O sea, nosotros lo tenemos, todos nosotros tenemos estos genes, pero nos sirven como supresores tumorales. Justamente les estaba comentando que en la división celular hay procesos que van a controlar esta división y de que una célula que haya sido dañada específicamente en el ADN, ¿sí? No va a poder dividirse. Entonces, ¿qué hace el BRCA1 y BRCA2? Estos van a reparar el ADN que ha sido dañado. Estos BRCA1 y BRCA2 forman parte de una vía fundamental para la reparación de las rupturas de doble cadena, ¿no? En nuestro núcleo, en el ADN. Esto se llama recombinación
recombinación homóloga, ¿ok? Cuando se reparan. Entonces, estos BRCA1 y BRCA2, en nosotros, en personas que no tienen este gen mutado, van a hacer de que los genes se reparen, de que el ADN se repare, de que si se rompió, esto lo repara por medio de una recombinación homóloga, ¿ok? Entonces, como están mutados, como han mutado en esta paciente, ¿no? Que tiene cáncer, este gen ya no va a estar trabajando de forma normal. Por lo tanto, ¿podrá reparar el ADN? Ya no puede reparar el ADN. Entonces el ADN se queda deforme, se queda roto, ¿ya? Entonces al no tener íntegra esta vía de reparación o recombinación, eh, estas células, ¿no? Están dañadas, en estado heterocigoto, tienen este fenotipo de tener esta deficiencia, ¿no? Entonces, a nivel somático, las células van a estar en espera de un doble hit, ¿ok? De un doble hit. Ahí vamos a hablar de la hipótesis de Knudson, ¿ok? Al tener un alelo dañado, es más probable que en el segundo hit se dañe el segundo alelo. Entonces hay más probabilidad de tener cáncer o de hacer cáncer en este caso, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen cáncer van a tener esta constitución habitual. Entonces, vamos a ver la pérdida de la función de este gen. En este caso vamos a tener la pérdida de función, no solo de este gen, del BRCA1, sino también del BRCA2, ¿no? Y ahí es donde se van a desarrollar estas posibles neoplasias, ¿ok? ¿Dónde se encuentra este BRCA1? Se encuentra en el cromosoma 17, en el brazo largo, ¿ya? Entonces, como veíamos, es un regulador de la transcripción. Juega un papel de reparación del ADN, y es más o menos en un 60-80% está presente en los cánceres de mama hereditario, la mutación de este gen. Por lo tanto, se da en edades más jóvenes, ¿sí? Y hay mayor incidencia de carcinomas medulares, carcinomas mal diferenciados o carcinomas Rey como mutaciones en E53. Y existen otros tumores también que se relacionan con esto, ¿no? Como el de próstata, colon, páncreas, pero sobre todo con el cáncer de ovario, ¿sí? Ahora, el BRCA2 también juega un papel igual, ¿no? Es un gen autosómico dominante, por lo tanto se transmite muy fácilmente de una descendencia a otra, y lo mismo que el BRCA1, ¿no? Y este BRCA2 se encuentra en el cromosoma 13, en el brazo largo también, y como decíamos, también es un supresor tumoral, regula la transcripción, repara el ADN, y sí, la implicancia de esta mutación genética se va a ver más en mujeres de 50 años, ¿no? En promedio. También se asocia a cáncer de próstata, páncreas, estómago, melanoma, colon, y está asociado a cáncer de mama en varones. O sea, si te preguntas, ¿cuál es el gen implicado en cáncer de mama en varones? ¿BRCA1 o BRCA2? Pues la respuesta sería BRCA2, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a pasar al cuadro clínico que nos va a explicar Lucía. Chicos, buenas noches con todos. Mi nombre es Lucio Manyaringaño y bueno, voy a continuar con la exposición acerca de cáncer de mama. Vamos a hablar primero sobre el cuadro clínico. Eh, Hay que tener en consideración tres parámetros: el dolor mamario, los nódulos presentes en la mama y las secreciones por el pezón. La literatura nos menciona que el signo más común de cáncer de mama es una masa palpable. Por lo general, una paciente va a llegar a consultorio refiriendo que existe, o bueno, que se ha palpado un tumorcito o una masa. Esto en un 12% de todas las pacientes. Nosotros tenemos que tener en cuenta o preguntar a la paciente cómo las características de la masa. Quizá tiene bordes irregulares, quizá es fijo, es móvil o es doloroso la palpación. En segundo lugar se encuentra el dolor con un 5%. También van a venir pacientes pues refiriendo dolor en la mama o mastalgia.
Igual, del mismo modo, tenemos que ser un poco minuciosos en cuanto a las características del olor. Preguntarnos, sobre todo, de repente, ¿es un dolor único, es un dolor localizado, difuso, lacinante o incluso quemante? Y bueno, con un 1% van a presentar secreciones por el pezón. Estas secreciones pueden ser sanguinolentas o purulentas. Siguiente, por favor. Y bueno, como les íbamos mencionando, el tumor palpable, ver si el borde es irregular o en la literatura nos menciona si es pétrea, poco móvil, y pues con el tiempo este tumor va generando una retracción del pezón y o de la piel, como vemos en la imagen. Va a presentar pues estrías o retracciones, ¿no? O muchas veces conocido como cicatrices. También va a haber dolor mamario, telorragia, piel eritematosa, como les iba mencionando, ¿no? Las estrías, piel eritematosa o piel de naranja, adenopatías axilares sospechosas. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a considerar en primer lugar la autoexploración, que si bien es cierto esto es propio de la paciente, pero también nosotros influimos bastante en la autoexploración. Otro es la historia detallada, historia clínica detallada, la exploración física, estudios de imagen y estudios complementarios. Siguiente. Y bueno, como les iba mencionando, ¿no? La autoexploración de mama. Si bien es cierto, esto, como les decía, es propio de la paciente, pero nosotros como personal de salud o incluso como estudiantes, debemos incentivar a la prevención, sobre todo a la prevención primaria. ¿Para qué? Para que toda paciente, o bueno, no tanto paciente, sino toda la población femenina, pues se haga esta autoexploración de mama. Por lo menos una vez al mes. Se recomienda hacerlo pues entre 1 o 3 días después de la menstruación. Y bien, aquí tenemos los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es pararnos frente a un espejo, buscar un espejo que sea un poco amplio, donde podamos vernos todo el tórax. Y bueno, lo primero es comprobar si en la piel de las mamas aparecen nódulos o protuberancias. Observar también pues si ha producido algún cambio en el tamaño o aspecto de las mamas. Ver si los pezones están normales, que no estén retraídos o hundidos. Aquí básicamente tenemos que considerar la simetría de ambas mamas, simplemente observando. Ver si, obviamente el cuerpo no es 100% simétrico, ¿no? Pero siempre hay algo que observar, ver si la simetría, si hay cambios de repente en el color, anormalidades. Sobre todo en el primer paso es observar. En el segundo, realizar las mismas observaciones colocando las manos primero sobre las caderas y después detrás de la nuca, como se ve en la imagen, ¿no? Después detrás de la nuca. El tercer paso es colocar una mano detrás de la nuca, examinar la mama izquierda con la mano derecha, presionando con las puntas o los dedos o las yemas de los dedos y realizar pues movimientos circulares, ¿no? Ahí buscar si de repente hay algún tipo de nódulo, una masa. Y en el paso 4, pues aquí examinamos el pezón, tratando de detectar la posible presencia de nódulos o si se produce algún tipo de secreción de líquido o algo similar, ¿no? En el quinto paso, se realiza una última palpación del área cercana a la axila. Como ya mi compañero les explicaba, por qué es importante mm, examinar toda esta parte de la axila e incluso la región del cuello, por todo esto de los ganglios. De repente aquí podemos encontrar un ganglio inflamado. Entonces eso nos va a ayudar para hacer una detección precoz de esta patología. Y bueno, por último es proceder a realizar las mismas operaciones en la otra mama. También se recomienda realizar la misma exploración en posición horizontal. Esto solamente es una recomendación que te puedes colocar en una posición horizontal y realizar los mismos pasos. El siguiente parámetro para diagnosticar el cáncer de mama es la solicitud de historia clínica. De repente, muchos de nosotros siempre hemos escuchado que los doctores nos dicen que tenemos que ser bien minuciosos con la historia clínica, sacar toda la información que podamos de la paciente, ¿no? Antecedentes y todo esto.
Y pues en esta patología es muy importante esto, porque como ya se les estaba mencionando, los factores de riesgo nos van a ayudar muchísimo a sospechar sobre cáncer de mama. Y pues aquí preguntarnos la edad, si tiene antecedentes familiares en primer grado, ¿no? Si tiene cáncer de mama hereditario, la mamá, la abuela, la hermana, mutaciones genéticas, si ha tenido antecedentes de biopsia con hiperplasia típica, si estuvo en exposición a radiaciones ionizantes en la infancia. Y bueno, preguntar la edad de la menarquía, si, bueno, si consume alcohol, si de repente toma anticonceptivos, qué anticonceptivos ha estado administrándose, si tiene algún tratamiento hormonal sustitutorio durante más de 5 años. Entonces, esto también nos va a ayudar bastante a acercarnos y sospechar sobre cáncer de mama. En cuanto a la exploración física, del mismo modo, con las yemas de los dedos, igual, ¿no? Examinar, ver toda la parte, la región mamaria. Y sobre todo aquí, considerar la cola de Spence. Esta cola es conocida así por la región ganglionar que encontramos en esta región. Aquí cabe mencionar algo típico que suelen preguntarnos en los exámenes de gineco de repente, el lugar más común donde se encuentra el tumor bueno, el cáncer de mama es en la mama derecha, en la región superior externa. Eso siempre se recuerda, no sé, porque es pregunta de examen por lo general. Siguiente. Y bueno, en cuanto a al examen de imagen, lo primero que vamos a considerar aquí es la mamografía. No, ya. Es la mamografía. En este caso, la mamografía es el examen primordial o los mayores de 40 años, hasta los 75 años aproximadamente. Es un examen de rigor. Todas las pacientes que tengan 40 años se tienen que realizar su mamografía una vez. En realidad, leí que es una vez al año, pero también se recomienda 3 meses, cada 3 meses. Esta mamografía nos ayuda para el tamizaje precoz. Detecta incluso 3 años antes que el tumor se palpe. Algo que me estaba olvidando mencionarles también es que el cáncer de mama es crónico. Si en algún momento viene una paciente a consulta externa presentando algún tipo de nódulo, eso nos quiere decir algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que pasar entre 8 a 11 años aproximadamente para que este nódulo se palpe, más o menos entre 1 centímetro? O sea, es crónico, no es de la noche a la mañana. Tiene que pasar mucho tiempo, 8 a 11 años, para que pueda crecer 1 centímetro. Entonces, por eso se recomienda este estudio. Ahora, ¿por qué se da en pacientes de 40 años y no en pacientes más jóvenes? Si bien es cierto, se da también en pacientes de 35 años, pero con antecedentes o factores de riesgo. Ahora, ¿por qué no en pacientes jóvenes? Porque las pacientes jóvenes tienen las mamas más densas y pues más compactas. Entonces, esto nos da una posibilidad de artefactos o claridad de imagen la claridad de imagen no es tan óptima, entonces nos puede dar, no nos va a diagnosticar bien el cáncer de mama. Bueno, la mamografía nos va a dar una clasificación que es la clasificación de BIRATS. Empezamos con una numeración del 0 al 6. El 0 es la valorización incompleta. Esto nos quiere decir que de repente la paciente es muy joven y pues no se ha adaptado, no se ha podido observar algo concreto, ¿no? Que bueno, necesita estudios adicionales. El VERAS 1 es una clasificación normal, no hay signos de lesión ni nada. El VERAS 2 es un hallazgo benigno. El VIRAS 3 es probablemente benigno, tiene un valor predictivo positivo menor del 2%. Y pues aquí va a haber un seguimiento a corto plazo, cada 6 a 12 meses o hasta incluso 24 meses. El VIRAS 4 es sospechoso de malignidad, igual que el VIRAS 5. El 5 es altamente sugestivo de malignidad. En estos dos, acuérdense esto, siempre se va a considerar la biopsia. Y bueno, en el VIRAS
6, la malignidad es... Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a criterios de malignidad, vamos a tener 4 parámetros. Uno que son los nódulos, otro que son las calcificaciones agrupadas, otro las distorsiones del tejido fibroglandular y los hallazgos asociados. Como podemos ver, una imagen de una mamografía en la que se aprecia nódulo de mama, lo que está señalando la flechita. Esto nos está haciendo sospechar a un BRAF 5, donde ya se tiene que hacer una biopsia. Y bueno, en los asteriscos que vemos en la imagen, eso nos hace ver una adenopatía axilar. Entonces la paciente ya es candidata para una biopsia. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos un cuadro, las características de una mamografía. O bueno, en pacientes asintomáticas y sintomáticas. En una paciente sintomática, como les mencionaba, pacientes de 40 años hasta los 75. Aparato hormonal de infertilidad, cualquiera que fuera su edad, igual, del mismo modo tiene que practicarse una mamografía. Y bueno, mujeres que van a someterse a mamoplastía también, o reducción o aumento. Y en pacientes sintomáticas o con factores de riesgo, todos los factores de riesgo que ya se les ha mencionado, o de repente pacientes que tienen cambios en la mama o que tienen secreción por el pezón, o que han tenido biopsias previas. Entonces, a todas estas pacientitas también se les va a tener que realizar su mamografía. Siguiente, por favor. En cuanto al examen de imagenología, también consideramos la ecografía. La ecografía está, más que nada, se da en las pacientes jóvenes para determinar de repente la densidad del tejido mamario. Y bueno, tiene una mayor capacidad para diferenciar lesiones quísticas de sólidas. Es, nos sirve para hallar, bueno, en pacientes que están en una etapa de embarazo o durante la lactancia. Y bueno, también se emplea para valorar la afectación ganglionar y también para obtener muestras citológicas. En cuanto a la resonancia magnética, su indicación principal es la detección de la multifocalidad, la multicentricidad, la contralateralidad, o bien para definir con mayor exactitud el tamaño tumoral. Acá también nos va a ayudar en cuanto al cáncer metastásico, ¿no? Si de repente la paciente ya está en un estadio avanzado y está haciendo metástasis, pues esto nos va a ayudar a identificar en qué órgano ha hecho metástasis este cáncer. Y bueno, también vamos a tener estudios histológicos. Este da el diagnóstico definitivo, por lo que se realiza en todas las mujeres con sospecha de cáncer de mama por técnicas de imagen. Puede ser una punción de aspiración con aguja fina, o puede ser una biopsia con aguja gruesa, o una biopsia asistida por vacío. Siguiente, por favor. Aquí tenemos indicaciones para una biopsia. El primero, que es una biopsia de aguja gruesa, la indicación va a ser toda paciente que tenga nódulos sospechosos de malignidad, un BRAF 4 o 5. Pacientes que tengan distorsión parenquimatosa o asimetrías nuevas o con crecimiento o con hallazgos asociados, también pacientes que presenten calcificaciones sospechosas o que tengan adenopatías sospechosas. En cuanto a la biopsia asistida por vacío, del mismo modo, vamos a considerar en pacientes que tengan calcificaciones sospechosas, distorsión de la arquitectura o como complemento al diagnóstico por el VAC, que es la biopsia de aguja gruesa. El otro, que es la punción de aspiración con aguja fina, considerar en pacientes que tengan adenopatías axilares sospechosas de malignidad, y pues como alternativa la biopsia en casos seleccionados. Siguiente, por favor. En cuanto a otros estudios, si bien es cierto, todo paciente que ya tenga un diagnóstico de cáncer de mama, pues va a ser candidata a pasar un proceso quirúrgico. Entonces tenemos que realizarle todo su estudio prequirúrgico, ¿no? Sacarle pruebas de función renal, pruebas hepáticas, fosfatas alcalina, un hemograma completo. Y bueno, en pacientes en estadios sin alteraciones en los test de laboratorio, se dice que la resonancia magnética pues no es necesaria. Si está en un BRAF 0, 1, 2,
hasta incluso 3, una resonancia magnética no está indicada. Y bueno, en pacientes que manifiesten síntomas, muestren alteraciones en los test de laboratorio, pues también aquí sí va a estar considerada una tomografía toracoabdominopélvica, hasta incluso una gammagrafía ósea. Entonces, esto es de acuerdo al estadio que ya, bueno, más adelante lo vamos a distinguir. Y siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro donde nos resume un poquito de qué es lo que podemos hacer. Lo primero que tenemos es ya una paciente con sospecha de cáncer de mama. Vamos a dividir en dos, si es menor de 35 años o mayor de 35 años. Si es menor, lo primero que vamos a realizar en la paciente va a ser una ecografía, quizá una mamografía también o hasta una galactografía. De acuerdo a los resultados, vamos a dividirlo en BRAF 1 o 2, donde ya no va a ser necesario los estudios adicionales, o un BRAF 3, donde va a requerir un seguimiento entre 6, 12 o 24 meses. Y por último, un BRAF 4 o 5, donde sí o sí va a necesitar una biopsia con aguja gruesa. Del mismo modo, en pacientes mayores de 35 años, lo primero que aquí vamos a realizar ya no va a ser una ecografía, sino una mamografía. En segundo plano vamos a considerar una ecografía y bueno, también se puede considerar una galactografía. Del mismo modo, vamos a clasificar según los BRAFs y a continuación, pues lo que ya les mencionaba, ¿no? El seguimiento y si es necesario, una biopsia. Siguiente. Aquí tenemos eh, eh, el estadiaje. Es un sistema de perdón, y una E. El primero nos va a indicar el tumor, el segundo son los nódulos y el tercero es la metástasis. Esto, si bien es cierto, no es necesario aprendernos al 100%, pero quizás sí en ginecología, porque a mí me preguntaron esto para un examen, tenía que escribir todito. Así que pues en algún momento tenemos que recordar todo esto. En cuanto al TX, en realidad TX, NX y MX nos quiere decir que no es determinado, o sea, faltan estudios, no es determinado. El T0, el N0 y el M0 es que no hay ni tumor, ni nódulos, ni metástasis. Empieza del 1, el 2 y el 3, y ahí cada uno con sus características. Por ejemplo, el T1 es un tumor de 2 centímetros de diámetro como máximo. Tiene su clasificación, que es T1A, T1B y T1C. El A es un tumor de 0,5 centímetros, el B es de 0,5 a 1 y el C es un tumor de 1 a 2 centímetros. El T2 es un tumor de 2 a 5 centímetros, el 3 de más de 5 centímetros y el 4 también tiene una subclasificación de ABCD. El T4A es una extensión a pared costal, el B es un edema, ulceración de la piel o presencia de nódulos satélite dentro de la mama. El T4C, los dos casos anteriores a la vez, y el D es un carcinoma inflamatorio. El T4 propio, como T4 en sí, es un tumor de cualquier tamaño, con fijación a pared torácica o a piel. Eso es lo que tenemos que recordar. Pasando a la N, que son los nódulos, el N1 son adenopatías metastásicas, móviles o homolaterales en axila. El N2, igual, ¿no? Tiene la subclasificación de A y B. Son adenopatías metastásicas fijas o homolaterales en axila. La B son adenopatías metastásicas en cadena de mamaria interna homolateral sin afectación axilar. En la N3 son adenopatías metastásicas infraclaviculares. También tiene su subclasificación. La A son infraclaviculares con afectación de la axila. La B son adenopatías en mamaria interna, también con afectación axilar. Y la C son adenopatías supraclaviculares. En cuanto a la metástasis, es más fácil, ¿no? Metástasis, bueno, M0 es sin metástasis y M1 es con metástasis. Ahora, siguiente, los estadios clínicos nos van a englobar todos estos estadios, ¿no? El estadio 1, por ejemplo, va a considerar el T1 con el N0. A ver, acá ver que la metástasis, por ejemplo, en el único lugar que va a tener metástasis, o sea, va a ser M1, va a ser en el estadio 4. En lo demás, todo va a ser 0, o sea, no va a tener metástasis.
En cuanto al uno, pues todo va a ser negativo, ¿no? Va a ser un T1, de repente en T1 es lo único que puede tener algo de positivo, ¿no? Que es un tumor de 2 centímetros. Lo demás va a ser 0. En el estadio 2A va a ser un T1, N1 y M0. O sea, es una combinación de todo esto, pero sí es muy importante esto porque nos va a ayudar sobre todo al tratamiento quirúrgico. Y pues si en algún momento podemos memorizar todo esto, sería fenomenal. Siguiente. Y bueno, acá tenemos imágenes donde nos hablan un poquito más claro, ¿no? La T, que es el tamaño tumoral, vemos el T1, ¿no? Que es de 1 a 2 centímetros y cómo va creciendo y va aumentando el, el tamaño del tumor. Siguiente. El siguiente, pues también es una imagen de los nódulos linfáticos, donde, como les mencionaba, ¿no? El N1 son adenopatías como laterales móviles y, bueno, según la clasificación. El siguiente, que son las metástasis, del mismo modo. La metástasis más común que tiene el cáncer de mama es a pulmón, es lo más común. Y a hueso. Por eso es que también en el estudio clínico se le pide un estudio de la fosfatasa alcalina. Y bueno, siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a considerar según el tamaño. El T1, que nos dice pues que es menos de 2 centímetros, no, lo recomendable es una cirugía conservadora más radioterapia. En cuanto al T2, de 2 a 5 centímetros, se considera una mastectomía radical más quimioterapia. En la T3, que es más de 5 centímetros, consideramos quimioterapia neoadyuvante más mastectomía radical más quimioterapia adyuvante. Ahorita les voy a explicar esto de la cirugía conservadora. Eh, el especialista de cáncer, pues acá tiene que ser muy eh, conciso en cuanto a la cirugía conservadora. O sea, lo primordial es que sea una cirugía conservadora. Eso es lo ideal. El objetivo en realidad de esta cirugía es el control local, o sea, la extirpación completa del tumor. Y pues también la estadificación ganglionar de la enfermedad, ¿no? Lo que permite establecer el pronóstico y el riesgo de recidiva. Y bueno, la cirugía conservadora pretende extirpar el tumor con márgenes libres para que no haya una difuminación del cáncer. También minimizar el riesgo de una eventual recidiva local y pues también para que haya un resultado cosmético óptimo. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener en cuenta el carcinoma inflamatorio, si es un tipo de cáncer con multicentricidad, si tiene radioterapia previa de la mama, si los márgenes persistentemente son positivos, y bueno, si tiene radioterapia por enfermedad activa del tejido conjuntivo, si tiene afectación extensa de los márgenes y bueno, si en este caso el paciente es masculino. Siguiente, por favor. En cuanto a la cirugía radical, vamos a tener en consideración tres: mastectomía radical, mastectomía simple y la mastectomía subcutánea. En cuanto a la mastectomía radical, se considera extirpar el tumor, pero también la cadena ganglionar. Eh, ¿Cómo detallar o cómo saber si es necesario quitar toda la cadena ganglionar? Aquí hablamos del ganglio centinela. Por lo general, esto se da en pleno acto quirúrgico. Lo que se hace es que a través de una sustancia de contraste, que es el azul de metileno, pues se inyecta en el tejido anormal. Y pues acá se va a ver si comienza a dibujar la trama linfática. Y si es así, o sea, si empieza a dibujar toda esta trama, pues lo recomendable es quitar. Pero lo importante aquí es que no se llegue a eso, porque hay una consecuencia. Si nosotros quitamos toda esta cadena ganglionar, lo que vamos a ocasionar es que todo el paquete ganglionar del miembro superior no va a tener dónde drenar. Entonces, esto nos va a conllevar a una éstasis en el brazo y pues esto a consecuencia nos va a dar un linfedema secundario. Entonces hay que tener bastante cuidado con una cirugía radical. Por eso es que les decía, ¿no? Una cirugía conservadora es mucho, mucho mejor. Siguiente.
Y bueno, aquí en cuanto a la estadificación axilar, lo que les mencionaba, ¿no? El ganglio centinela. Tenemos indicaciones para hacer esta biopsia, como por ejemplo carcinomas infiltrantes T1, T2, T3, carcinoma intraductal o in situ, cuando se indica una mastectomía para su tratamiento por multicentricidad o extensión. Y también alto riesgo para infiltración en base a algunos de los siguientes criterios. Puede ser alto grado histológico o comedonecrosis, si es extenso, o sea, el diámetro es más de 3 centímetros, o está asociado a masa palpable o lesión nodular. Siguiente. También existe contraindicaciones de biopsia selectiva del ganglio centinela. Por ejemplo, un cáncer de mama infiltrante con ganglios citostológicamente metastásicos y un carcinoma de mama inflamatorio. Aquí, en cuanto al carcinoma de mama inflamatorio, también tenemos que tener en consideración algo. Eh, eh, Van a llegar pacientes a consultorio por aparentemente una mastitis. Van a llegar con toda la sintomatología de mastitis, rubor, calor, dolor, y pues el médico le va a tratar para eso, ¿no? Para una mastitis, pero en realidad no es una mastitis, es un carcinoma de mama inflamatorio. Entonces, también hay que tener cuidado con esta patología. En cuanto a la quimioterapia, el objetivo en sí de la quimioterapia es convertir un tumor inoperable en un candidato a cirugía. Y bueno, esto es un tratamiento estándar para el cáncer de mama que está localmente avanzado. Y bueno, se da poliquimioterapia que asocia antraciclinas y taxanos. Se da en pacientes que tienen afectación ganglionar. Y bueno, en la radioterapia es obligatoria tras la cirugía conservadora, entre 2 a 3 semanas después. Y bueno, también después de una mastectomía, si existen largos factores de riesgo. En cuanto a la hormonoterapia, se utiliza solo en mujeres con receptores estrogénicos positivos. Ya les voy a mencionar más adelante esto con más detalle. Tenemos 4 medicamentos. Uno que es el tamoxifeno, que son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Este medicamento va a causar sofocos, aumento en la incidencia de adenocarcinoma de endometrio también, y también, bueno, disminuye el riesgo de cáncer de mama contralateral y de enfermedad coronaria. Este tratamiento es de elección en pacientes premenopáusicas. El raloxifeno pertenece a la misma familia del tamoxifeno, pero este no produce efecto antiestrogénico endometrial. Y bueno, actualmente se encuentra en estudio. Probablemente de acá a unos años este podría ser un tratamiento de primera elección. También encontramos a los inhibidores de la aromatasa. Por ejemplo, el anastrozole, letrozol, hexamestano. Este tratamiento es de elección en pacientes postmenopáusicas. Pero lo de malo es que, bueno, a causa de administrar este medicamento, pues hay riesgo de osteoporosis. En cuanto a los trastuzumab, es un poco difícil de pronunciar, esto es un anticuerpo monoclonal. Esto reduce la mortalidad de mujeres con cánceres positivos de HER2. En realidad, este medicamento identifica pues sustancias que están en las células tumorales, que hacen que las células crezcan. Y bueno, estos anticuerpos atacan las sustancias para matar las células tumorales, bloquean su crecimiento o impiden que haya una diseminación de las mismas. Mm, Generalmente este medicamento se da en combinación con las quimioterapias. Siguiente, por favor. Aquí hay un pequeño cuadro donde nos detallan, bueno, es un resumen, ¿no? Del tratamiento sistémico de cáncer infiltrante de mama, que acá mezcla la hormonoterapia, los inhibidores de la aromatasa, conjuntamente con la quimioterapia. Mm, Tenemos 3 parámetros. El primero que es luminal, que va a considerar luminal A y luminal B, donde el luminal A nos dice que es susceptible al tamoxifeno y a los inhibidores de los medicamentos, pero se requiere de una quimioterapia, igual en combinación con el tamoxifeno o algún inhibidor de la aromatasa. En cuanto al HER2 positivo,
Aquí se usa ya no ni el tamoxifeno ni los inhibidores de aromatasa. Aquí se usa el anticuerpo monoclonal que es el trastuzumab, juntamente con la quimioterapia. O incluso se puede adicionar también el pertuzumab. Y bueno, el triple negativo es de peor pronóstico. Aquí ya no se usa tampoco la hormonoterapia, solamente se usa eh, quimioterapia con taxanos o adicional a estos, la antraciclinas. Y bueno, eso es un pequeño resumen en cuanto al tratamiento hormonal. Aquí para finalizar, un pequeño cuadro donde nos detalla también qué es lo que podemos hacer en cuanto a una paciente ya con diagnóstico de cáncer de mama. Lo primero, una lesión palpable. Vamos a considerar una cirugía con márgenes. Si va a haber una lesión de buen pronóstico, va a tener bordes libres, pero si es una lesión de mal pronóstico, los bordes van a estar afectados. En cuanto los bordes están afectados, vamos a considerar una mastectomía radical. Y en cuanto a los bordes no están afectados, pues solamente vamos a optar por una tumorectomía más radioterapia. Ambos, pues de todas formas vamos a considerar el ganglio centinela en la axila. Si es negativo, eso nos indica que puede ser un buen pronóstico, pues, ¿no? Y puedes simplemente entrar en vigilancia. Pero también puede ir en mal pronóstico. Del mismo modo, si nos sale positivo, vamos a tener que realizar sí o sí una linfadenectomía, que también va a requerir una quimioterapia. Y bueno, vamos a considerar también pacientes que sean premenopáusicas o posmenopáusicas. En las posmenopáusicas, no se olviden chicos, lo ideal es inhibidores de la aromatasa. Y en las premenopáusicas, bueno, el tamoxifeno por 5 años. Me olvidaba, aquí el tratamiento de hormonoterapia se da por lo menos un año, según el estadio de la paciente, ¿no? Se da aproximadamente un año y después de iniciado el tratamiento, ahí se ve una reprogramación de su cirugía. De repente ha funcionado con el tratamiento de las hormonas y pues ahí puede ser una candidata para una cirugía conservadora. Entonces, recordar que la hormonoterapia de elección en premenopáusicas es el tamoxifeno y en posmenopáusicas son los inhibidores de la aromatasa. El tamoxifeno también es útil en posmenopáusica. Por el contrario, si se desea administrar inhibidores de la aromatasa en premenopáusica, se debe inhibir la función ovárica. No son eficaces en pacientes con función ovárica. Eso es todo, chicos. Espero que la exposición haya sido de su agrado y pues hayamos aportado un poco más a sus conocimientos. Gracias, chicos.